En esta clase voy a compartir contigo 7 herramientas de persuasión para que las puedas aplicar en tu día a día. Te doy la bienvenida a la clase número 15 aquí, en sabercomunicar.com. Empezamos. En esta lección, como te he comentado, voy a compartir contigo estas 7 herramientas que te van a permitir liderar mejor a tus equipos, convencer a otras personas cuando trates de vender algo o, en definitiva, dedicarte a persuadir. Porque al final, todo el día estamos persuadiendo a otras personas, en cualquier interacción, y siempre tendremos que obtener algo de un tercero. Para ello, estas 7 herramientas son imprescindibles. Y sin más dilación, vamos con la primera. La primera herramienta es necesaria y consiste en calmar los egos con un pequeño truco lingüístico. Comparto contigo la pizarra. Cuando digo herramienta, va a haber un paso a paso, una pequeña acción que podamos emplear tipo manual para poder calmar esos egos. Sin embargo, es necesario que entendamos qué es eso de los egos y por qué hay que calmarlo. De algún modo, es una competición que se va a producir entre tú, como comunicador, como persona que trata de convencer a otra persona, y el receptor. Los egos son esas visiones propias, la parte egocéntrica. De hecho, es muy probable que no tenga ni que explicártelo. Pero de algún modo son las dos visiones que se van a oponer. Y aquí lo voy a dibujar. Tú eres el emisor del mensaje y vas a tener un receptor. El otro día, además, esto es un caso real, fui a ver a una persona, a un despacho profesional, y empezamos a hablar porque necesito que me solucionen unas gestiones dentro del negocio. Y esta persona, al escucharme, yo le estaba tratando de emitir un mensaje, sin ego, sin ir de chulo, sin contarle todo lo que he conseguido, todas las bondades, en fin. Todos nosotros tenemos cada uno una serie de elementos de los que estamos contentos en nuestro día a día. Y podríamos compartirlos, pues mira, el otro día conseguí esto o aquello y soy bueno por aquello. No, a mí no me gusta ir desde ese punto porque yo iba desde la humildad. Oye, mira, necesito ayuda, estoy dispuesto a escuchar, necesito aprender de esto, soy un completo ignorante en este área, en fin, palabras que disminuyen el ego propio. Sin embargo, por lo que sea, la otra persona no lo tenía claro y tenía un ego elevadísimo. Era una cosa radical. Y cada 2 por 3 trataba de introducir en la conversación algún elemento que le diese esa posición de seguridad. Me decía, pues yo conseguí aquello, pues no sé cuántos. Yo estaba escuchándole y como conocía esta jugada, él me transmitía su ego, lo voy a poner en rojo, yo sabiendo este juego comunicativo, lo que hacía era no contestar o aceptar y elogiar. Y ahora explico por qué. Cuando esto sucede, lo que tenemos que hacer es entender la jugada. Mira, tenemos una persona justo enfrente que está comunicando desde un ego elevadísimo. Se cree Narciso, este hombre que se enamoró de su reflejo y viendo que era imposible amarse a sí mismo, se ahogó. De algún modo era algo así. Y esto no es que sea malo o bueno, es una situación. Es malo porque interfiere en los procesos comunicativos. Y es bueno para la otra persona por lo que corresponda. Yo lo veo como algo más negativo que positivo. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que entender es que si la otra persona tiene un ego elevadísimo, lo peor que puedes hacer es ascender tu ego y empezar lo que yo llamo una pelea de gallos. Cuando tú te colocas frente a una persona que tiene mucho ego y tú demuestras mucho más ego, es un choque de trenes. Ninguno de los dos se va a rebajar. Entonces, cuando uno quiere conseguir un objetivo, tiene que definir una cuestión, y es, lo más importante para mí no es ser el más chulo o el que más obtenga el reconocimiento del otro, al contrario, es ir desde la humildad para conseguir ese propósito. Si la otra persona tiene ese ego muy alto, es tan sencillo como aplicar esas estrategias que te he comentado al inicio y una más que voy a compartir, que es la herramienta principal. Lo primero, reconocer el ego de la otra persona. ¡Ostras, qué bueno! Fíjate lo que te ha pasado, qué curioso. Oye, enhorabuena. Elogiar. Cuando elogias la parte del ego, la otra persona se va relajando y se siente cómoda. Nuestro objetivo es que ese ego defensivo, en ocasiones, ese ego con el que te atacan, se convierta en algo cómodo. Que vean que tú no eres un enemigo, que te vean como una persona normal y corriente
por debajo de ellos, de este modo se abrirán. Hay que calmar ese ego, tenemos que relajarlo, nunca, pero nunca, y lo voy a marcar aquí en morado, nunca enfrentar. Esto es vital. Si tú te enfrentas a una persona con ego, ya se acabó la conversación. Ya has perdido. Tu propósito era convencer, no ser el más guapo o el más listo de la sala, que quizá lo seas, de hecho, lo serás si aplicas esto. La otra persona se creerá que ha sido ella misma, pero eso da igual. Lo importante es que tú te lleves tu objetivo. Y para ello vamos con una herramienta muy buena, que es la siguiente. Desde mi perspectiva. Oye, fíjate que yo lo aplico bastante. Qué curioso, desde mi perspectiva, ¿esto qué significa? Significa, y le dejas ver a la otra persona, que puede haber otros puntos de vista. El egocéntrico, si lo tenemos delante, es una persona muy egocéntrica, se cree que tiene la razón en todo. La posesión de la razón. En realidad, tú le estás diciendo, mira, desde mi perspectiva, desde mis conocimientos, o desde lo poco que puedo saber del sector, o desde mi ignorancia, fíjate esas palabras. Es muy curioso el hecho de la programación neurolingüística. Cuando tú las dices, no significa que te las tengas que creer. Es importante que cuando tú las comuniques no te las creas, porque si tú dices desde mi ignorancia, tú mismo te vas diciendo que eres un ignorante en el área y te vas autosaboteando. Pero lo puedes emplear como un gran recurso. Si tú le dices, oye, desde la ignorancia y desde lo poco que sé o desde lo que he podido oír, corrígeme si me equivoco, fíjate en esas palabras, corrígeme si me equivoco, oye, agradezco tu paciencia si ves que en algo me puedo equivocar porque no soy un experto en el tema. Vas comunicando esos salvavidas que van calmando su ego. ¿Por qué? Porque entonces te va a permitir la licencia de decir lo que tú consideras, porque le estás reconociendo directamente gracias a estos recursos lingüísticos que en realidad el experto es él, o la persona que domina la situación es ella. Y tú sales victorioso de la situación porque quizá incluso tú seas un experto en la materia. 100% y lo domines, sin embargo, a la hora de presentarlo, le das más poder al otro, el ego se calma y tú te sales con la tuya. Hay que calmar dos egos, el del rival, pero en especial el propio. Esta estrategia solo funciona si consigues rebajar tu visión, si consigues rebajar tu ego y entender que lo estás haciendo para conseguir un objetivo. Porque al final, una persona que de verdad sabe lo que vale, una persona que es consciente de todos los talentos que tiene, no necesita el ego como método de protección para imponerse a los demás. Lo sabe y punto. No necesita ese reconocimiento. Como dicen los viejos libros sobre finanzas, el verdadero rico es aquel que no necesita presumir sus riquezas, porque conscientemente sabe que es rico. Lo mismo. El talentoso, el bueno, no necesita presumir todas sus bondades, porque sabe que es bueno. Por tanto, humildad alta, ego bajo y comunicación eficaz. Antes de pasar a la siguiente herramienta, te dejo aquí en la pizarra algunas frases que puedes emplear. Agradezco tu paciencia, ya que es muy probable que me equivoque porque no sé mucho del tema. Buenísimo, estás elogiando la virtud de la paciencia de tu interlocutor. Te va a funcionar. O desde mi ignorancia en el tema, lo poco que sé es esto. Es muy probable que esté fallando. Fantástico. Oye, corrígeme, por favor, ya que al saber muy poco o por saber muy poco, es muy probable que esté equivocado. Le estás dando la posibilidad de que sea tu maestro. Y a todo el mundo le encanta demostrar que sabe más que el otro y encima poder educarle de algún modo. Esto es buenísimo. Y la que te he comentado, desde mi perspectiva, abriendo la posibilidad de varios puntos de vista donde el tuyo puede ser el erróneo y el de él o el de esta persona egocéntrica el correcto. Cuando esto lo haces de forma eficaz y tú sabes que tienes la razón o tienes una mayor probabilidad de tener la razón, la otra persona no va a estar en guardia. Y si tú dices, oye, corrígeme si me equivoco porque no sé mucho del tema y es muy probable que no diga esto bien, lo comentas. Y si lo has dicho bien te dirá, oye, pues fíjate que lo tienes bien, es correcto, no te preocupes. ¿Cómo cambia la situación? Pero si haces un enfrentamiento desde el ego, oye, esto es así porque lo he estudiado y sé
el otro dice, uy, este tipo sabe más que yo, o sabe parecido, puede ser un riesgo contra mí, posición de hinchar el pecho como un pavo antes de la batalla, y lo hemos perdido. Calmar el ego desde la humildad para conseguir un objetivo. Herramienta número 1 para el día a día. Vamos ahora con la herramienta número 2, y esta me encanta. Consiste en calmar los egos al cuadrado, donde vamos a reconocer que nosotros hacemos muy poco esfuerzo comparado con el gran esfuerzo que hacen las otras personas. Un caso sería el que estás viviendo aquí. Dentro de la membresía de sabercomunicar.com yo tengo el trabajo fácil. Yo ya me sé los conocimientos, llego aquí, grabo la lección o la tenemos en directo en la masterclass, comparto contigo algunas herramientas y ahí se acaba mi tarea. Sin embargo, tú tienes el trabajo difícil, caray. Tú eres quien se va a enfrentar a estas clases en bruto, a tener que entenderlas, a tomar apuntes, a tratar de encontrar ejemplos que apliquen en tu día a día, y sé que no es fácil, sé que esto cuesta, porque yo también he sido alumno. Y cuando yo he sido alumno a mí me han costado las cosas. No siempre es fácil entenderlo a la primera. Créeme que te entiendo. Sé el proceso por el cual tienes que pasar. Sé que tendrás esta lección, querrás encontrar una solución rápida y es muy probable que tardes 2, 3, 5 días en poder ir implementándolo. Y que no obtendrás resultados hasta más adelante. Y sé que esto frustra. Y sé que es probable que a veces llegues aquí y estés frustrado. Porque sabes que hay mucho que aprender y no es tan fácil incorporarlo. Yo lo sé. Y como lo sé, he diseñado esto de un modo que te permita rebajar esa ansiedad. Fíjate lo que acabo de hacer contigo. Te he dicho que mi trabajo es lo fácil. Y no es fácil. No lo es para nada. Es muy difícil estar seleccionando ese contenido. Elegir bien qué es lo que te voy a enseñar de una forma gradual para que tu aprendizaje sea lo más sencillo posible. No es solo diseñar, es resumir, es entender, es preparar. Todo. Cada palabra que sale de mi boca que refuerce una serie de puntos únicos para que tú no tengas que irte por las ramas. Sin embargo, lo que he hecho es todo lo contrario. Te he dicho que lo mío es lo fácil, que yo ya me sé el contenido, que ya está diseñado, que solamente me coloco aquí y grabo. ¿Por qué? Porque no quiero decirte lo bueno y estupendo que soy yo. Esto no va de mí, esto va de ti. Y por eso mismo te digo, sin embargo, lo tuyo sí es difícil, y esto es una realidad. Ojo, no se trata de mentir, no se trata de decirte, oye, que tú eres el bueno y yo no. Fíjate que no ha sido así. Simplemente es reconocer que tu parte también es muy difícil. Incluso para ti es más difícil que la mía, y por eso soy capaz de decirte que lo tuyo es más difícil. Porque tienes que venir aquí semana a semana a aprenderte esto y seguir el proceso que te he enseñado. De modo que te he hecho ver que en realidad tú eres el que tiene las riendas de tu educación, que tú eres quien más se está esforzando, y que te entiendo porque yo en algún momento de mi vida también he sido estudiante y he tenido que aprender esto y sé que no ha sido fácil. Por tanto, conseguimos dos cosas. Primero, enamoro a tu ego, le doy ese alimento, ese alpiste que necesita para retroalimentarse, para calmarse, para ver que yo no soy una amenaza. Y segundo, como te digo que te entiendo, y además te voy narrando situaciones por las que puede que estés pasando y seguramente estás pasando y te estás enfrentando a esto y muchas veces no sabes de qué va y tienes que volver a revisarlo y no lo puedes aplicar hasta que pasan varios días. Tú dices, uy, esto me ha pasado, esto me sucede, ¿me entiende? Y te digo, ¿y cómo te entiendo? Quiero que sepas que he diseñado todo esto pensando en ti, pensando en que está pasándote esto, pensando en que esto sucede. Y tú dices, este hombre me entiende, ha reconocido todo lo que tengo que hacer, sabe todo lo que sufro, y como ha pensado en mí y me entiende, ha diseñado esto de la mejor forma posible para que yo no sufra tanto. Chapo. Esto lo puedes aplicar de manera espectacular. Lo único que tienes que buscar, tu ejemplo. Un ejemplo muy práctico de algo que es diferente a la oratoria puede ser un fisioterapeuta. Imagínate que tú vas al fisioterapeuta con un dolor de cuello. Y el fisioterapeuta te dice, mira, mi trabajo es fácil. Tú te tumbas en la camilla, te pego un masaje de 1 hora en el cuello, te vas contento, yo cobro y se acabó. Luego vienes un mes después, te vuelvo a hacer un masaje y de nuevo el mismo sistema, facilísimo. Ahora, lo tuyo es lo difícil, porque tú, para poder aplicar bien todo esto, tienes que no solo bloquear un espacio en tu agenda para poder venir, quitándote otras prioridades, sino que además tienes que hacer una serie de ejercicios
para que no te duela ese cuello, o para quitarte la contractura, o la pierna, o la patología que tengas. Y sé que no es fácil encontrar huecos continuos en el día a día para poder hacer los estiramientos. Sé que hay días que te duele, sé que te has de tomar el ibuprofeno en muchas ocasiones, y sé que sufres de este dolor, y es crónico. Yo lo entiendo, porque lo he estudiado y porque yo he tenido, en mi caso, algunas patologías previas que me han provocado entenderte. Entonces, sé que lo mío es fácil. Sin embargo, para poder ayudarte y entendiéndote, es necesario que, aunque te cueste, hagas el ejercicio. Ya te digo que sé que cuesta. Fíjate qué bueno. De este modo, alimentas el ego de la persona a la que tienes delante, aunque tenga un ego bajo, pero lo alimentas. Todos tenemos ego, en diferentes medidas. Y a todos nos gusta que nos digan que lo nuestro es difícil, caray, nosotros somos los que más trabajamos, hombre, por supuesto. Entonces, cuando tú atacas al ego o lo alimentas, mejor que atacar, la otra persona dice que bien, y después, oye, como te entiendo, esta es la solución y te recomiendo que, para que no sufrir tanto, sigas haciendo los ejercicios de estiramiento. De este modo consigues conectar mucho más. Y esta es la jugada preciosa de la herramienta número 2. Vamos con la tercera. La herramienta 3 es muy interesante y comparto contigo la pizarra. La herramienta 3 consiste en lo siguiente. Hay veces que, por lo que sea, la otra persona te ataca. Te va a hacer una falacia ad hominem o directamente te va a atacar por lo que sea. Porque no has sabido calibrar tu ego o sencillamente la otra persona tiene un mal día y se está desahogando contigo. Esto puede suceder. Por eso se llaman herramientas de persuasión en el día a día. Porque día a día esto sucede. ¿Qué pasa cuando te atacan? Cuando tienes aquí a un interlocutor que te lanza un ataque hacia ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo respondes? ¿Alguna idea? Una de las mejores claves es guardar silencio. Fernando, es que me parece fatal cómo lo enfocas o las clases que estás dando. Y guardas un silencio lo largo que sea necesario, mirándole a los ojos, sé que esto cuesta, mirándole a los ojos, escuchando y poniendo cara de estar con la otra persona, estar con su argumento, así. El otro, cuando te está atacando, dirá, me habré pasado. Ese silencio se hace incómodo. Y quizá te lance otro ataque, ataque 2. Tú, sí, porque es que ahora estás en silencio, pero fíjate que cuando empiezas a hablar, y tú. Y la otra persona ya empieza a cuestionarse. ¿Por qué está en silencio? ¿Qué está pasando? Y si ya rizamos el rizo y te lanzo un ataque 3 y ahora no haces más que callarte y no reconoces las cosas, ¿por qué estás callado? Y te lanzo una pregunta directa. Tú le miras y ya no guardas silencio un rato y dices, simplemente estoy escuchando tu punto de vista y agradezco tu opinión. Roto. Acabas de desmontar su ataque. ¿Por qué? Porque le has dicho que le estás escuchando, que estás entendiendo su punto de vista y que le agradeces tu opinión, aunque estés pensando que lo que más te gustaría es tirarle por un puente abajo. Pero tú le escuchas atentamente y le agradeces su opinión. De este modo, tú le estás contestando, uno, con silencio, que es no dar respuesta. De este modo, la persona, cuando está escuchando el silencio, hace efecto espejo y se ve a sí mismo atacándote, pero si esto no funciona, la última baza es decirle, oye, entiendo ese punto de vista, lo he escuchado y agradezco tu opinión. Y lo dices de una forma tan calmada, tan positiva, y le das el refuerzo de, oye, agradezco tu opinión, gracias, que el otro dice, y se calmará, porque le estás contestando de un modo muy inteligente. Pruébalo y verás. Vamos con la herramienta número 4, algo espectacular. Consiste en utilizar tus debilidades como fortaleza. Cuando te vas a enfrentar a otra persona en una negociación y están en juego los aspectos de las distintas debilidades de cada uno, van a poder ser utilizados en tu contra, a menos que directamente menciones esas debilidades o esos fallos tuyos, convirtiéndoles en partes positivas. Pongamos el caso de un político. Imagínate que te quieres presentar a político en tu ciudad para ser alcalde y por lo que sea has sido ludópata, una persona adicta al juego durante una serie de años. Si tú te lo callas, vas a esos debates y te enfrentas al rival,
El rival, si tiene esa información, obviamente la va a emplear contra ti. ¿Pero cómo la va a emplear? De una forma negativa. Oye, esta persona ha sido ludópata, no podemos permitir que esté en el gobierno. No podemos dejar el dinero público o el control ante una persona que no sabe gestionarse a sí mismo. Es un ataque lícito y correcto. A menos que le demos la vuelta y que sea el propio político, tú mismo, que has sido ludópata, quien utilice esa debilidad como fortaleza. Fijaos, muchos quizá no lo sepáis, pero yo tuve un pasado algo oscuro. Durante un momento terrible de mi vida, fíjate en cómo lo vas planteando desde el negativo, estás generando ese marco contextual en negativo, durante un periodo oscuro y terrible de mi vida, fui adicto al juego. Lo digo abiertamente, ¿por qué? Porque de esa vivencia he aprendido muchas cosas. Empezamos a darle la parte positiva. Veréis, cuando yo lo perdí todo, perdí a mi familia, perdí una serie de pilares fundamentales en mi vida, me refugié en el juego. Y esto no es algo que me pasa solo a mí. Muchos de vosotros quizás no hayáis acabado en el juego, algunos habéis perdido seres queridos, os habéis refugiado en la comida, os habéis refugiado en la bebida, en el juego o en otras actividades, porque no somos perfectos. Y es importante que sepamos que no somos perfectos y que tenemos mucho que mejorar. Sin embargo, yo cuando estaba en ese pozo, tomé la decisión de no hundirme y de salir adelante. Y empecé a marcarme metas, objetivos, tanto diarios como semanales como mensuales. Y ¿sabéis qué? Paso a paso, con disciplina y con un amor enorme hacia mi superación, lo conseguí. Llevo más de 10 años sin jugar nada y no tengo ganas. Y lo mejor de todo es que sé exactamente el proceso que he tenido que llevar para salir de ese pozo y estar hoy aquí. Y eso es lo que os ofrezco. Y eso es algo que voy a poder llevar a la gestión de este pueblo o de esta ciudad. Gracias a saber qué es lo que necesitamos para salir del pozo económico en el que nos encontramos en la gestión administrativa, sé que hay que tomar decisiones difíciles, pero que son las correctas, porque son las mismas que yo tuve que tomar para salvarme a mí mismo. Si yo he podido darle un giro a mi vida en un aspecto tan difícil y emocional, ¿qué no voy a poder hacer gestionando este pueblo? ¿Qué no voy a poder hacer por vosotros? Sabiendo exactamente qué medidas tomar para darle la vuelta a las riendas de este pueblo. De este modo, lo estás vendiendo, y no es mentira, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, y es, oye, yo he estado en lo más profundo de mi ser y he establecido una serie de pasos que me han sacado de ese pozo y gracias a esos aprendizajes puedo emplearlos como un gran recurso. Esa es la parte mágica. Ojo, no a todos los votantes les encajará esto. Hay personas muy radicales que directamente dirán, ludópata fuera. Eso es así. Y habrá gente que directamente no te querrá escuchar. Sin embargo, habrá un gran porcentaje de esa población que decida escucharte y que entienda ese proceso. Habrá gente muy fanática que dirá, eres el salvador de la humanidad, enhorabuena, vamos a votarte al 100%. Gente que simplemente cuestionará y te votará o te tendrá como una opción más para el voto, considerando ese nuevo discurso, y gente que te odiará. Eso es así. Pero al menos, cuando empleen contra ti ese arma, ya no tendrá la misma fuerza que si la empleas tú. Al contrario, cuando tú lo dices, vas ganando puntos. Y el otro, el rival, se queda sin argumentos para atacarte a ti. Por tanto, diseña hoy mismo esas debilidades que puedes tener y trata de darle la vuelta a la tortilla para usarlo a tu favor. Vamos con la herramienta número 5 y es fundamental, la técnica del espejo. Pero no la técnica del espejo que quizá conozcas, sino que es el nombre que se me acaba de ocurrir para este diseño. También se puede llamar el efecto boomerang, como mejor lo recuerdes. El punto es entender lo siguiente en esta herramienta. Si no te caen bien las personas a las que te diriges, se va a notar. Y las otras personas, las que te están escuchando, van a recibir esa información a través de sus neuronas espejo y tampoco les vas a caer bien. Curioso, ¿verdad? La jugada es entender los prejuicios. Tú vas a una reunión con unos banqueros importantes porque vas a pedir una hipoteca para tu casa. Y tú vas desde la perspectiva de, esta gente es mala, esta gente es avara y corrupta, no me van a dar la hipoteca o me van a poner todo difícil porque yo soy un
simple asalariado que no es millonario y me van a tratar mal. Si tú vas desde esa perspectiva y vas a comunicarles la necesidad de que te den una hipoteca, tú mismo, por tu forma de actuar, por tu comunicación no verbal, les vas a demostrar que no te caen bien. Ellos, por lo que sea, van a ver que hay una fricción y no vais a llegar a un punto en común del mismo modo. Sin embargo, hay que darle la vuelta a la tortilla. Los puntos negativos que crees que pueda tener el rival, puntos negativos, los vamos a convertir en puntos positivos. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos nuestra percepción de la persona a la que nos vamos a dirigir, de un plano que quizás sea agresivo a un plano positivo, aunque estemos forzando la rueda, nuestra comunicación va a cambiar respecto a ellos y les vamos a caer bien, porque esa es la máxima. Si no le caemos bien a la persona que nos dirigimos, no nos va a escuchar. Por muy bueno que sea nuestro mensaje, por muy bien que comulgue y resuene con ellos, si no les caemos bien, no nos van a escuchar. Por tanto, tenemos que conseguir caerles bien. Eso es imprescindible. Por tanto, cambiemos las palabras. Oye, punto negativo. Fíjate, es que es un tipo que me pone nervioso porque es muy callado. Callado. ¿Cómo lo cambiamos al positivo? Fíjate, está siempre en la reunión callado, nunca habla, nunca participa. ¡Qué rabia! Y tú te diriges a esta persona de una forma negativa. ¿Por qué? Porque aunque tú finjas y cambies la forma en la que te diriges a él, en el fondo tú piensas y sientes que es muy callado y tienes cierta rabia hacia la persona, y tu no verbal, tu comunicación no verbal y tu forma de hablar, sí o sí va a dejarle evidencias que sus neuronas espejo van a interpretar de un modo que no nos interesa. Por tanto, ¿cómo lo podemos cambiar al positivo? No es callado, no es callado, no es una persona callada, es reflexiva. Fíjate. Es reflexivo. Claro, el chico está ahí callado, está pensando antes de tomar una decisión, está pensando antes de hablar. Y qué bueno tener a alguien así en la organización. Fíjate, simplemente cambiando este aspecto en nuestra forma de pensar, nosotros nos vamos a dirigir a esta persona de otro modo y le vamos a caer mejor. Otro ejemplo muy importante es que en mi equipo tenemos a fulanito Pérez, que es cabezón a más no poder. Es una persona con la que no se puede hablar. Te diriges a él y no te escuchas, cabezón con su mensaje. Cambiamos el plano. No es que sea cabezón. Fulanito Pérez lo que es un tipo decidido. Y que si consigo convencerle de que la propuesta que le estoy ofreciendo es buena, será igual de decidido, igual de cabezón, con mi idea. Por tanto, es una pieza fundamental en el equipo. Necesitamos gente decidida. Fíjate. Y por último, otra tercera persona, otro ejemplo sería, mira, es que Miguel, también Pérez, o Miguel Domínguez, cada vez que le cuento algo, es la persona más escéptica, no hace más que ponerme pegas. Cada 2 por 3. Siempre me está cuestionando, nunca acepta nada por válido. Es un escéptico. Sin embargo, Miguel Domínguez no es escéptico. Es prudente. Cambiamos escéptico por prudente. Y necesito una persona prudente en mi equipo, porque vamos camino a una crisis o vamos camino a una situación complicada en nuestro sector y necesitamos gente prudente en el equipo. Necesitamos gente prudente, decidida y reflexiva. Ya has cambiado un equipo que te da rabia por un equipo de categoría 10. Un equipo que todos queremos tener. De este modo, cuando tú lo entiendes y lo interiorizas, la forma en la que te diriges a ellos cambia por completo, sus neuronas en espejo reciben la información correcta, la válida, la positiva, y les vas a caer mejor. Y en el momento en que les caes mejor, ya está la mitad de la comunicación hecha. La herramienta número 6 es una estrategia muy sencilla, más que una herramienta, pero consiste en la regla de los 5 minutos. Durante los primeros 5 minutos de tu conversación con tu interlocutor, tienes que dejarle claro que esto no es una batalla. No es una batalla de egos, no es saber quién gana. Todo lo contrario, tienes que trabajar para hacerle sentir cómodo. Escuchar a la otra persona. Dedicar tiempo para que la otra persona se sienta a gusto contigo. No hables de ti, simplemente alguna mención, pero pregúntale a la otra persona cómo está, cómo se siente, y escúchalo atentamente. Si le escuchas atentamente, has ganado la regla de la persuasión.
Cuando la otra persona se siente cómoda cuando habla contigo, es muy probable que tengas la negociación hecha. Pero es necesario que esto sea durante los primeros 5 minutos en especial. Haz que se sienta cómodo. Al principio de una reunión, los egos van en guardia. ¿Vais? Vamos, todos estáis así. Pero cuando consigues dejarle claro en los primeros 5 minutos, oye, que no tienes que ir siendo el más chulo del barrio, puedes relajarte, sentirte cómodo, agradable, porque puedes ser tú mismo, ya que no te voy a juzgar, no soy una amenaza. Y en ese momento pasan los 5 minutos y consigues empezar a tener una conversación real y constructiva con la otra persona, dirigida hacia la persuasión. Aplícalo, 5 minutos, o trabaja para que se sienta cómodo y verás como el resto de la conversación es súper sencilla. Y vamos por último con la herramienta número 7, y esta es necesaria. Cada uno de nosotros ha vivido una realidad. Hasta 2 hermanos gemelos que se han criado en la misma familia han vivido experiencias diferentes. Por mucho que la educación haya sido la misma y hayan tenido los mismos estímulos externos por parte de sus padres y familiares, han vivido experiencias distintas. Por tanto, cuando nosotros nos vamos a dirigir a otra persona y queremos explicarle nuestra visión de algo, tenemos que entender la regla número 1 o la herramienta número 7 de la persuasión. Y es que no podemos ir en contra directamente del argumento del otro, del contexto vital del otro, porque nos va a rechazar directamente. Directamente. Al contrario, tenemos primero que analizar qué es lo que piensa el rival, o cuál es el prejuicio, cuál es el marco contextual que ha tenido respecto a un tema. Ahora ponemos un ejemplo. Entonces, tu labor para persuadir es conseguir decirle lo que le querías decir desde esa perspectiva. Vamos a la pizarra y te lo explico con ejemplos. Hace unos meses tuve la experiencia de estar formando a título individual a una serie de directivos de una gran empresa, una multinacional, que se enfrentaban a la presentación de la cuenta de resultados frente a unos inversores. Cuando me senté con uno de ellos en concreto, fantástica persona, una persona excepcional, me encontré con un tabú que tenía, unos límites, unas líneas rojas que no quería cruzar. Y es que esta persona entendía que si yo le enseñaba a contar historias en una presentación, si yo le enseñaba a ser algo divertido, si yo le enseñaba a hacer preguntas o a estructurar para persuadir, se pensaba y creía que iba a ser un showman, que se iba a convertir en una persona del mundo del espectáculo, un presentador de televisión, un cómico, y no un profesional del mundo financiero como era. Digo, ostras, con un muro me he topado. ¿Por qué? Porque estas herramientas, independientemente del tipo de presentación que vayas a hacer, son muy buenas y vas a conectar con la gente. Y me enfrenté con ese muro. Fernando, yo no quiero que me enseñes todo esto, sino ayúdame a, desde mi punto de vista, a aplicar estas estrategias o a conseguir mantenerme dentro de mis límites. Muy bien. Entonces yo ahí tenía 2 vías. O bien trato de decirle, oye, mira, es que esto es necesario si cuentas historias, si eres divertido, tal, y la otra persona dice que no, choque de trenes y me mandan a casa. ¿Qué es lo que hice? Entender por qué piensa así y no cambiarlo. Decirle, mira, entiendo que es cierto que estas estrategias pueden ser un poco de showman, y lo son. Ya está. Cuando tú le dices, entiendo que estas herramientas son de showman, porque es cierto, también son de showman, y no vamos a cruzarlas porque sé que esto te puede perjudicar, os alineáis, pero de forma correcta, tiene que ser sincero. Es decir, si tú me dices que las historias, al ser divertido, las preguntas y estructurar correctamente es de ser showman, yo lo creo. También es de un buen orador, también es de otros tipos de personas. También entran otras categorías. Sin embargo, esa es la jugada. Cuando tú eres showman, también empleas esto. Y si lo aplicas de una forma un poquito exagerada, eres más showman que nunca. Por tanto, hicimos ahí el rapport, nos entendimos. Digo, mira, tienes razón. Aplicando todo esto, es verdad que vas a ser más showman que lo que está acostumbrada tu audiencia. Entonces, vamos a cambiarlo. Vamos a hacerlo desde un plano más tradicional. ¿Te parece? Sí, sí, fantástico. Y entonces lo que hice fue estas estructuras, aplicarlas de un modo que él se sintiera cómodo, pero al final conseguimos que el discurso quedara de maravilla desde su visión.
Nunca me enfrenté a su idea preconcebida, nunca me enfrenté a su realidad, porque iba a perder la batalla, me iban a mandar a casa. Lo más importante es reconocer cuando una persona tiene un muro, es no romperlo, sino de forma honesta, y si realmente crees en ello, tener empatía. Muchas veces esa empatía es flexible, ya te digo. Para mí no siempre es de ser showman, para mí es de ser un buen orador, pero es que un buen orador es un showman. Entonces, la forma despectiva en la que quizá este alumno mío lo veía, no es la forma en la que yo lo veo, pero en realidad un buen orador tiene que ser un buen hombre del espectáculo, tiene que saber montar un buen espectáculo. Ya lo era Julio César en su época, y ya lo han sido muchísimos oradores. Mira Steve Jobs, menudos espectáculos daba. Sin embargo, hay que entender su realidad. Y si él lo ve desde un plano negativo y tú puedes comulgar con la idea de, oye, no vamos a ser showman, vamos a hacerlo desde tu visión y trabajas desde un plano más tradicional, fantástico. Vas a tener éxito. La regla y la herramienta es nunca te enfrentes a una idea preconcebida, a una realidad del otro. Acéptala, reconócela y sobre el entendimiento empieza a construir por abajo. Y hasta aquí estas 7 primeras herramientas para comunicar y persuadir en tu día a día. Como ves, son totalmente aplicables a los momentos cotidianos. Ahora es tu turno de hacerlo. Sé que es la parte difícil y sé que lo mío ha sido lo sencillo. Pero sabiendo que es lo difícil y entendiendo esa labor, te invito a que lo hagas, porque cada día será un poquito más fácil. Fíjate que he aplicado una de las herramientas aquí al final de una forma exagerada para que cerremos esto de una forma divertida. Ha sido un placer estar contigo en esta lección número 15. Soy Fernando Miralles y nos vemos en la lección 16. Hasta luego.